En esta ocasión tenemos una invitada chilena que además está súper entusiasmada de esta conversación, lo cual nos entusiasma de igual manera a nosotros. La presento. Ella es Lorena Ramírez López, proveniente de Queens, Nueva York. Lorena Ramírez es una especialista en la preservación de materiales audiovisuales con más de 5 años de experiencia en el campo de archivos, bibliotecas, museos y organizaciones. Es ingeniera de software que trabaja como especialista en colecciones digitales para Myriad, una consultoría para preservación de colecciones, y como gestora de comunidades para el proyecto Web Recorder, el cual provee servicios de web archiving. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Lorena. Bueno, Lorena tiene como ahí, ya les contarás tú, esta fusión chilena-neoyorquina, y creo que eso también es importante porque una de las cosas que hemos intentado ir pensando acá en el laboratorio es cómo ir construyendo nuestras propias reflexiones para México, Centroamérica y Sudamérica. Bienvenida, Lorena, te escuchamos. Hola, bueno, gracias para la invitación y también gracias por la paciencia con todo, también con mi español, porque a veces cuando me emociono me van las palabras, entonces muchas gracias para todo. Sí, voy a contar un breve cuento de mi vida y después tengo cosas que quiero mostrar y contar y ojalá escuchar un poco más de ustedes. Bueno, sí, mi nombre es Lorena Ramírez López, soy de Nueva York, vivo entre Chile y Nueva York, depende del trabajo. Soy una especialista en la preservación de materiales audiovisuales con más de 5 años de experiencia en el campo de archivos, bibliotecas, museos y organizaciones. Trabajo mucho con comunidades y organizaciones sin fines de lucro. Me gradué del programa de preservación y archivo de imagen en movimiento de la Universidad de Nueva York. Y actualmente sí trabajo como consultora para Myriad con colecciones digitales y como gestora de comunidades para el proyecto Web Recorder, para archivar la web. Algo muy importante y cercano para mí. Y quería combinar en realidad mi trabajo con archivos, con lo digital. Entonces estudié ingeniería de software para combinar mi experiencia en tecnología con los archivos audiovisuales para desarrollar herramientas y tecnologías para el acceso y preservación. Soy miembro de Transfer Collective, que es un colectivo en Nueva York donde colaboramos con artistas, activistas, organizaciones comunitarias para bajar los obstáculos para preservar archivos audiovisuales en riesgo al proveer servicios de digitalización y programar exhibiciones, talleres y eventos. Si tienen preguntas o proyectos, lo recomiendo. Y también colaboro en proyectos de código abierto y me encanta compartir, que eso justo voy a hacer con ustedes, porque literalmente yo tengo que en inglés sería show and tell, donde voy a mostrar algunos dispositivos que yo tengo y hablar sobre ellos, o me encantaría mostrarlos y ustedes me cuentan sobre ellos. Comenzando con la cronología. Como yo trabajo con archivos audiovisuales, lo primero que aprendemos es algo de film, de cinta de 8 milímetros, 16 milímetros, y eso sí tengo porque es algo importante que tenemos que digitalizar, pero no es un medio donde es en tan riesgo porque es mejor calidad. Que a mí me más fascina es el video, y donde tenemos que digitalizar y transferir esa información. Entonces, aquí tengo algo que se llama un umático. Aquí te voy a mostrar algo súper grande que usaron en las 50, 60, hasta como las 80 y después cambiaron los medios, pero esto ya no podemos encontrar, ya no lo usamos, pero aún hay información aquí adentro que yo al verlo no voy a poder ver. Entonces tengo que digitalizarlo.
Pero esto como es de los 60s, esto ya, yo nací en los 90s. Yo jamás he usado esto, ni siquiera mis padres, pero es algo que yo tenía que aprender en la escuela y algo que aún tengo que investigar porque tal vez vas a encontrar esto en colecciones y vas a ver y preguntar con qué voy a hacer con esto. Y hay totalmente un proceso que tenemos que hacer, un flujo de trabajo para digitalizar el video que hay aquí para nuestra computadora. Entonces, como cambian las décadas, llegamos a una época donde esta es mi infancia, usando VHS. No sé si alguien más puede recordar o si usaban VHS, pero vi todas las películas de animación, de como de cosas caseras en este VHS. Ahora tampoco tenemos un grabador ni un reproductor para ver qué hay aquí. Y con la información dices películas de Luis. Luis es mi papá, pero también dice Barney, que es algo, una animación que yo veía cuando yo tenía 5 años. Entonces, al verlo, tengo esta información, pero no sé qué uno va a hacer, porque si no tengo el equipo para digitalizarlo, se queda así, que no hay mucho que hacer con esa información. Entonces, es necesario digitalizarlo. No sé si alguien ha escuchado el crisis de video, pero yo creo que aún hay el artículo donde hablan perdón, tengo que cargar mi computadora, esa es la otra cosa. Los dispositivos ahora necesitan batería. El crisis de video, que antes era teníamos como 10 o 15 años para digitalizar todo antes que se va. Y yo creo que ya llegó ese momento, pero aún queda como algunos equipos que tal vez tenemos el momento, pero con esto es necesario tener el equipo y parte de ese equipo es un time-based corrector, que este aparato se usa aparte para utilizar, se utiliza para establecer la señal de video durante el proceso de transferencia. Y esto chiquitito, entonces en realidad no es algo profesional, pero hace el trabajo. Y ahora ni siquiera puedo comprar eso porque con todo el cambio en tecnología de ahora, esto ya es obsoleto. Puedes intentar de encontrarlo en eBay, pero no vas a, en realidad ya no hacen cosas así. Igual como esto, es igual, el mismo aparato, diferente marca, obvio, pero mismo aparato, un poco más profesional, porque si vemos aquí atrás, aquí podemos ver dónde van los cables. Este sería un S-Video. Y este también tiene S-Video, pero también con post. Entonces es un poco más profesional, vamos a decir en ese término, pero tampoco puedes encontrarlo. Ya es obsoleto. Entonces, si uno quiere encontrar el reproductor para primero ver esto, necesita esto, pero ya no hay nada. Entonces, eso es parte solamente de video. María, ¿regresaste? Para mi show and tell. Es que Carlos ya me incluyó acá en el cuadrito, antes no estaba, pero ya me incluyó. Voy a cambiar de medios, entonces no sé si tú tienes un comentario o pregunta sobre algo que ya mostré, porque vamos a cambiar de cosas. Pues me surgen dos. Uno de los hitos como de pensar el hilo de la conversación del día de hoy era justo cómo tú al nacer en los 90s ya no has tenido relación con, digamos, con materialidad. O sea, es decir, estos soportes que tú nos estás mostrando en realidad
no es algo con lo que estés familiarizada en el sentido de la reproducción de algo en ellos. O sea, es decir, a diferencia a lo mejor de la gente que nacimos en los 80s, o sea, pensaba, por ejemplo, conforme ibas mostrando, por ejemplo, estos formatos VHS, como en algún tiempo estaba esta discusión, o más bien como tú que tienes, beta o VHS, ¿no? Es decir, digamos, ya no pasaste por este tipo de cosas, que tus 15 años estén en un VHS o en un beta, en el caso de la Ciudad de México, ir a Tepito a que te hicieran la conversión de un VHS a un DVD o a un CD. Entonces, a mí como que me parece bien interesante, por un lado, ¿qué piensas tú acerca de esta relación material, por un lado, en una cuestión generacional? Y en esa misma línea, un poco como haciendo una ramificación, me parece interesante que tú digas que lo tuviste que aprender en la escuela. Entonces, porque de pronto la tendencia regularmente es a creer que las generaciones tienen que tener una relación con lo último. Y no se, regularmente no se establece esa relación material con el pasado más que museo. Y eso, y creo que justamente cuando uno acude a un museo y ve una pieza, estás muy lejos de entender la reproducción, la estética de la pieza, el funcionamiento de la máquina y además todo lo que implica, por ejemplo, en el caso que tú estás pensando ahora, que es el video, eh, pues no sé si decirle como la propia experiencia de mirar en otros formatos. Entonces, es una generación, en este caso la tuya, que crece completamente con la cuestión digital. Entonces, no sé si estoy formulando adecuadamente la pregunta, pero me gustaría que contaras un poco tanto de tu experiencia como chica nacida en los 90s, como también tu experiencia como alguien que está estudiando el archivo y la necesidad de mirar al pasado. Yo creo que aquí tenemos dos perspectivas, porque a pesar que yo no, como creo, reproducí este video, igual lo vi. Porque si hablamos con mi hermano, que tiene como casi 7 años de diferencia, este ya es, él solamente lo sabe por mí, porque yo igual veía todos mis muñecos y animaciones en este tipo. Entonces sí hay dos perspectivas, que yo creo que igual una persona que nació en los 90s o 2000, igual va a entender qué es, porque consumieron, como vieron todo, muchas cosas en ella. Pero como reproducirlo, cómo llegó a esto para ver, eso sí es algo diferente que no vamos a entender, porque uno va a necesitar la cámara original. No podemos reproducir eso. Entonces, eso es donde las perspectivas de las gentes de 70s, 80s y en realidad artistas de los 90s, porque igual artistas como consiguieron eh, el equipo y aprendieron cómo usarlo, porque es igual equivalente que ahora, que es ahora una tendencia, un fad que ahora estamos usando para fotografía, estamos usando film de nuevo. Y la gente está como muy emocionado con como Super 8, el 16, y eso ya por un momento yo no crecí con eso, porque eso era muy caro. Pero ahora es algo muy popular de nuevo. Igual con el P, vinil, que ahora vamos a ir a nuestra diferente época. Si lo abro, ¿cómo llamaron? Que dijiste CDs, DVDs. Y ahora esto hay menos equipo para reproducirlo y esto es más nuevo, más reciente. Entonces, no sé, María, no sé si en tu casa aún tienes un reproductor para ver un DVD.
Antes las computadoras tenía y después Apple y todo ellos se dieron cuenta no es tan lucrativo para añadir eso, entonces también lo sacaron. Entonces, aquí aún lo tengo. Sí vi muchas DVDs, pero ahora es más, yo no lo uso para ver películas ahora, yo lo uso para transferir toda la información que hay aquí, porque los CDs y DVDs ya, olvidé de mencionar que el video era una época que era análogo, todo análogo, y aquí ya convertimos a digital. Entonces hay como dos diferentes idiomas que igual la computadora necesita leerlo. Entonces el análogo, yo tenía que usar, ¿dónde está? Esta, una tarjeta de captura para convertir esa señal análoga a una señal digital. Con esto ya es digital, a pesar que es algo físico, ya es digital y la única cosa que en realidad necesito es la computadora para entender cómo recibir esa señal. Entonces, esos son CDs y DVDs. María, no sé si recuerdas los mini DVDs. Esto yo ya sé cómo usar. Esto ya era algo que yo podía reproducir porque era muy popular en las 90s y siguió hasta 2000 no sé qué. Pero es algo que yo ya cambio de perspectivas. No solamente puedo consumir y ver qué hay, yo también creaba cosas usando la cámara. Esto no. Esto es un DV, que es como, voy a decir, como el hermano mayor de mi mini DV, pero la cosa es que encontrar la cámara era más profesional, entonces eso mi papá no va a dar a una niña de 10 años. Una cámara de mini DV tal vez, porque era más barato. Esto no. Saqué del trabajo, entonces. Sí. Pero yo ya cambia mi perspectiva de nuevo, porque solamente puedo ver. Yo no sé cómo me imagino que es algo similar. Entonces, esa lógica y concepto yo puedo utilizar en el trabajo que hago, pero reproducir o crear algo usando este medio no es algo familiar para mí. Lo que sí es, no sé si recuerdas los disquetes, María. Sí, vamos a ver si puedo abrirlo. Esto sí recuerdo usar. Muy popular. Nunca aprendí, no sé si en mito, pero según si alguien hace como un hoyo aquí, antes era de 8 megabytes. Como eso no es nada ahora, pero antes era de 8. Si hace un hoyo aquí, dobla el alojamiento. Como en vez de 8, era 16. Y no sé si es mito o no, porque jamás he podido hacerlo. Y ahora, en realidad, yo no tengo, bueno, conmigo no tengo el aparato para leerlo. Sí lo tengo, pero como yo vivo en Nueva York ahora, regresé, entonces mi cuarto es cuartito, entonces no tengo mucho espacio, entonces, pero sí sé cómo usarlo, pero de ese, no sé si emito, si alguien, ojalá vamos a ver a Facebook en los comentarios, si alguien tiene un artículo como instrucciones, me encantaría. Pero aquí tenemos como la hermana mayor del disquete, que es el disquete zip, que esto jamás lo he usado. Y esto es como un poco más gordita. Era un poco más profesional, tenía más espacio, entonces tenía como 100 megabytes, que me encanta eso, ¿no? Que 108, como esa era tanto espacio, y ahora ni siquiera con nuestros celulares, que tiene como mínimo ahora como 200 gigabytes, eso es el mínimo que un celular tiene ahora.
eso, y ni siquiera eso no es nada, porque tomamos fotos y ya se va todo el espacio. Y este era 100 megabytes. Imagínate eso. Entonces, esto igual uno tiene que transferir, porque este es digital, igual como mi disquete digital. Entonces, tengo que transferir esta información. No hay muchas maneras de hacerlo, entonces hay una solución que se llama CryoFlux. Este también es todo parte de los estudios, que si yo quiero algo en un medio, ¿cómo lo puedo conseguir? Entonces, un CryoFlux, eso no es. ¿Dónde está? Aquí está. Un CryoFlux es específicamente para los disquetes. Y los disquetes antes tenía un aparato que yo tengo que combinar con estos cables, que en realidad es una locura. Y ahora igual me da miedo porque esto se llama pins, que este es el cable. Y no es un cable para ver cosas, es para transferir información y data. Entonces, con este cable hay una manera de conectar con el equipo que lee esto y tengo que combinarlo y después pasar a la computadora con más cables, porque obviamente mi computadora ya no va a tener este, y usar el software para recibir esa información, para entender esa información, procesarlo, para que yo pueda preservarlo. Entonces no es solamente como, la computadora, a pesar que es digital, igual no va a entender algunos idiomas. Digital de las 90 no es lo mismo de ahora. Entonces necesito algo para traducir y eso viene con mi software. Y yo voy a tomar una pausa si hay más información. Es que estaba pensando como, es, pensaría que es como una breve historia, no sé, entre los 90 y el 2000. O sea, son 10 años, básicamente. Pero digo, además de justo como cómo podemos entrar en materia para pensar la propia noción de obsolescencia, no solo en el sentido del archivo, como guardar el archivo, sino también en la propia producción, pues en este caso, de piezas artísticas, eh, porque o sea, me llamaba mucho la atención que empezamos como viendo cassettes que reproducen video que están en una videograbadora, ¿sí? Videograbadora. O que poníamos en un aparato específico para reproducir video. ¿Y cómo damos ese cambio a la computadora? Y creo que eso es como algo interesante porque a lo mejor quienes hemos tenido de alguna forma una relación con estos soportes de los 90, antes de los CDs, antes de los discos de 3,5, antes de los tips, sí, sí, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, por un lado, hay un pensar la imagen, por ejemplo, la imagen del cine, la imagen en movimiento, es decir, como este paso de la fotografía al cine. Incluso a lo mejor, no sé si todavía los DVDs o el Blu-ray estén en esta gama. Y además, el Blu-ray, por ejemplo, es algo que se fue así, o sea, llegó 3 segundos y se fue. Pero este paso a computarizarlo, no, o sea, por ejemplo, pienso en los que nacieron en los 2000 o a lo mejor los nacidos a principios del 2010, como que nosotros veamos esta noción de análogo digital,
Pero no sé de qué manera podríamos como poder explicar en qué consiste este paso, porque incluso antes de lo propio análogo, pienso en los esfuerzos que hicieron las bibliotecas por hacer estos microfilms, eh, con la intención, y que este microfilm a mí me parece que está mucho más cercano a la fotografía, esta fotografía de la cual tú hablas de revelado, eh, y también cómo la fotografía cuando comienza a hacerse y a reproducirse en los dispositivos electrónicos, hay como esta ensoñación justo de que se contamina menos, porque los líquidos para revelar son muy contaminantes y son muy caros. Entonces, como que se abarata la reproducción o la posibilidad de preservar algo, eh, se, se idealiza el ser como más higiénicos, ecológicos, pero creo que actualmente uno de los grandes problemas es que, claro, antes comprabas un rollo, uno o dos rollos de 12 o de 24, este, ¿cómo se llaman? Sí, de film, para fotografía. Sí, o sea, es decir, es que ahora no recuerdo el término, pero para quienes no saben cómo ocurría antes, pues antes comprabas un rollo con 2 exposiciones o con 24 exposiciones, tenías que elegir el ISO, o sea, saber si ibas a tomar una fotografía de día, por la tarde, por la noche, tener una relación específica con el obturador y elegir muy bien qué momento sacar y cómo sacarlo lo mejor posible. Hoy, como todos tenemos un celular que puede estar sacando fotografías y fotografías, no paramos. O sea, es decir, ¿cuántas fotografías sacamos al día? O sea, por lo menos, yo creo que una, por lo menos. ¿Y dónde se almacena toda esta información? Es decir, como esto que dijimos de, bueno, ya es digital, los bancos, ¿no? O sea, ya no le vamos a mandar papel, pero toda esta información tiene que estar guardada en algún lugar. Entonces, no sé, en tu experiencia, justamente como que está situada a la mitad, ¿cómo pensarías justo estos problemas, tanto de la producción misma de la obra, como eh, una de las conversaciones que hemos tenido en las últimas sesiones es qué estrategias deberían tomar las instituciones? Porque creo que esta cuestión de paso, bueno, esta es una perspectiva, como este paso de analógico a digital se obviaba, pero a mí me parece que ya no es tan obvio. Entonces, no sé, como tú qué piensas en torno como a todo esto. Sí, encontré mi rollo. Y también arruiné este rollo, pero sería esto. Es interesante porque con esto, como uno tenía que pagar por cada rollo, uno primero pensaba muy bien en que uno tenía que tomar foto, pero la cosa con nuestros celulares ahora, como si es algo como, ya es digital, pero la cosa es que nunca ya es digital. Siempre algo digital tiene una forma física, porque con el video sí es físico, pero la señal es análoga. Aquí mi celular es físico y mi señal es digital. Igual hay algo físico. Entonces, eso uno siempre tiene que darse cuenta, porque cuando yo subo algo a Google o a Microsoft o la nube, hay un servidor en alguna parte del mundo, hay un servidor que ahora estamos dando cuenta que en realidad esos servidores no son tan buenos para como el medio ambiente tampoco, porque produce mucho calor, usa muchas minerales que tiene que minar y excavar, que estamos arruinando el planeta igual, pero solamente con cosas que ya no podemos ver, porque es en realidad el problema de alguien.
en una parte diferente. No me inconviene aquí porque es mi celular. Así de tamaño, no tengo que preocuparme que si tengo un archivo, no tengo que poner, estos instantes va a ser para las fotografías. No, yo no tengo que pensar en eso porque no es algo físico de las fotos, pero si un archivo, una organización tenía que organizar y tener ese servidor, el servidor va a ser más grande que esto. Y después el servidor tiene que estar, tiene que respaldarlo. Entonces imagínate eso, tiene que tener no solamente uno, pero dos copias. En realidad digital es como peor porque tenemos que multiplicarlo como no sé cuántas veces para en realidad preservarlo y tener acceso. Eso es la otra cosa. Con algo físico, uno puede hacer el argumento que tenemos que hacer algo para que los usuarios puedan ver estas fotos. Con cosas digitales veo más bien que la gente quiere acumular las fotos o acumular los formatos digitales y no hay manera o forma de en realidad compartirlo para el acceso en una manera que pensábamos con la fotografía. Porque si yo mando una foto a ti ahora, está bien, tú puedes verlo en acceso, pero en el entorno o en una situación de un museo o una organización, hay policías, hay normas que tenemos que tomar, que olvidamos, porque es tan fácil mandar una foto. Pero en realidad, si es una foto de un artista, es digital, igual tenemos que imprimirlo en muchos casos. Y también hay maneras y no, hay métodos de donde sacamos del forense, ciencia de forense, eso es una cosa, forensic science, donde tenemos que generar algo que se llama suma de verificación, que eso ya cambia en realidad los flujos de trabajo, porque vamos, los USBs y discos duros, cada vez que lo pongo en la computadora, recuerda que esta igual es como, es un aparato, una computadora en una manera, cada vez que pongo en mi computadora, hay un cambio de información. Entonces, la información que tiene mi computadora, en realidad va a contaminar qué hay aquí. Cada vez. Cada vez que pongo, cada vez que abro la foto, va a contaminar esos datos digitales. Y ahora uno piensa como, ¿qué tengo que hacer? Y hay cosas ahora que, sacando de la metodología de ese campo de forense, hay aparatos, equipos, uno puede utilizar para parar ese cambio, para parar esa contaminación, que son bloqueadores de escritura. La cosa es, estos equipos no son sencillos. Como archivistas, en realidad no es algo que manejamos todo el tiempo, porque no viene de nuestro campo, viene del campo de policía, de forense. Entonces, veo que mucha gente que, tenemos que ponerlo en nuestro flujo de trabajo, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a comprar esto? ¿Cómo voy a utilizarlo? Porque este era lo más barato, voy a decir. Y este ni siquiera es tan profesional. Y es solamente para el USB. Entonces, ¿cómo funciona? Es, este USB entra a mi computadora, que ahora ya tengo que encontrar un adaptador, porque ya las computadoras ni siquiera tienen
USB 3 o 2, ya viene todo USB-C, pero esto va a la computadora y este va aquí. Entonces, ¿qué pasa? Es que la computadora va a querer entrar aquí para, para entrar, para leer qué hay aquí. También escriba, que las computadoras tienen escribir, leer y ejecutar. El ejecutar este proceso de ejecutar, en realidad, si no es programadora, no es tan importante. Pero la lectura y la escritura, sí. Yo creo que perdí. Te sigo escuchando como que medio se cortó, pero continuaste. Eso es la otra cosa, la red. Eso también son computadoras que tenemos que averiguar. Entonces, con escritura y lectura, eso es lo más importante con su computadora. Ese se ve sencilla. Algo que yo tengo que utilizar para el trabajo. Ahora este es un poco más grande. Y yo no estoy tratando de promocionar ningún equipo uno al otro, es que este era lo más barato que yo podría comprar. Pero ahora cambia. Aquí entra mi USB y aquí tengo que como programarlo y sale aquí. Este también es USB, pero USB-A que salió como en las 90s. Este es más reciente, pero ahora es antiguo porque ya regresamos a USB-C, pero este también era USB. Entonces aquí hay muchas cables que tengo para conectar. Y eso en realidad, gracias a Dios, para el Internet, porque sin la web, yo no voy a poder hacer mi trabajo. Yo no voy a poder comunicar contigo o con otras colegas como preguntar, ¿qué hago? Y eso yo creo que algo es muy lindo de ahora, que a pesar hay muchos problemas, pero que es muy lindo que igual con el acceso que es posible, la comunicación es también. Entonces, si necesitamos como hablar o compartir algunas cosas, es posible. La única cosa es cómo comunicar y cómo conectar con la gente. Y eso no es falta de tecnología, es más, yo creo que falta de confianza y como ser más social un poco, como preguntar a alguien como me puedes compartir, me puede ayudar, porque sí, y también con todo el tiempo online es agotador a veces. Entonces, como no, pero es algo lindo que podemos hacer o intentarlo. No sé si llamarlo problema o discusión que me ha llamado la atención, yo creo que sobre todo este año y sobre todo muchas gracias a los chicos de servicio social que están colaborando en el laboratorio de investigación. Gracias. Y es esta necesidad de un diálogo intergeneracional, sobre todo también pensando en un autor, en un filósofo de la tecnología, Gilbert Simondon, donde curiosamente en la parte que le dedica a pensar la noción de ética en la tecnología, él se detiene él pone el ejemplo de que los niños pequeños, o sea, es decir, los niños en su primera infancia, lo adecuado sería que convivieran con las personas de la tercera edad para aprender a ser, o sea, es decir,
que si bien tienes en este caso un dispositivo que te puede, digamos, en palabras de los que venimos de más atrás, te facilita las cosas. O sea, quien viene de antes es quien puede hablar de ese cambio o de esa facilitación o de cómo se hace más confortable algo. Quienes por primera vez se enfrentan al dispositivo no están leyendo una trayectoria. Y con esta trayectoria no hablaría de pensar que hay una historia lineal de los dispositivos, que ese es otro problema que creo que tenemos. Pero en el caso de esta ética de este filósofo, a mí me parece bien interesante que para él, a diferencia como de los países que han sido catalogados desde una visión hegemónica como tercermundistas, siempre se les está obligando, o sea, se les cuenta la historia del atraso y se les obliga a dar el brinco siempre a lo último, a lo último, a lo último, ¿no? Y además de que tienen que dar el brinco hacia la tecnología más sofisticada, tendrían que ser capaces de inventarse una más sofisticada para poder salir de esta terciarización o de esta tercermundización, ¿no? Y como todo esto son, al final del día, son narrativas que estamos enfrentando con los dispositivos todos los días. Entonces, en este sentido, Simondon, un poco lo que dice es, sería importante que, por ejemplo, los niños en su primera infancia convivan con las personas de la tercera edad para que haya un intercambio. Entonces, tú aprendes sobre el proceso. Pensaba en este ejemplo que hemos estado utilizando sobre la fotografía. Mientras te escuchaba, pensaba yo como que antes teníamos una relación distinta con los propios procesos y los efectos de los procesos. O sea, quien revela sabe qué químicos se utilizan, cuánto cuestan, qué ocurre cuando los desechas. Como decíamos, en unas vacaciones te compras un rollo de 24 y sabes que tienes 24 exposiciones para esas vacaciones. Entonces, incluso tu experiencia de vacaciones seguramente será distinta a alguien que, o sea, apenas sale de la casa y empieza a fotografiar, 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 ¿no? Es decir, el cómo se viven las cosas, me imagino que debe ser distinto cuando sabes que tienes 12 o 24 exposiciones a cuando tienes exposiciones infinitas para guardar tus vacaciones. Entonces, pensaba como justo que en esto que dice Simononi me parece interesante porque no quieren ni que se tenga como una relación con la tecnología más sofisticada y que el niño sea educado en esa tecnología, pero tampoco que sea el padre de manera directa quien le dé esa educación tecnológica, sino que está hablando de hablar con los abuelos para poder tener me imagino como este encuentro, porque entonces va a ser capaz de hacer como hacen los abuelos, pero en el momento en el que utiliza una tecnología de su momento, tiene una narrativa distinta de lo que ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando sacas una fotografía. Y creo que eso trasciende como esta idea hipster de comprarte un tocadiscos, porque allí en realidad no está viendo nada más que como una cuestión de clase, de pose, porque sabemos que los viniles no son baratos, y a mí me parece como interesante esta necesidad del diálogo intergeneracional. Y justamente tú como naciendo en los 90s, pienso que quedas como este sándwich que de alguna manera no puede ser como los millennials que podríamos decir antes era mejor, ni como los zetalenials que de pronto dicen viejos rancios todo lo que viene atrás de mí, ¿no? Entonces, o sea, pienso que a mi parecer, tenemos un montón de problemas que lo que están exigiendo es un diálogo intergeneracional sin visiones futuristas. Entonces, no sé cómo piensas este problema en cuanto al archivo y la producción artística audiovisual. Muy filosófica, qué profundo. Es algo difícil igual porque la generación de la tercera edad quiere compartir
Y sí vemos que personas de como nuestra generación queremos escuchar, pero yo creo que ya tenemos métodos diferentes para cómo escuchar y cómo compartir y hablar. Porque yo amo a mi abuela. Nació en los 40 y cuando ella quiere compartir algo conmigo, utiliza muchas palabras que como, abuela, ya no usamos eso. ¿Y para qué? O si pregunto algo específico como, oh, esto era de su generación, ¿cómo lo usaba? Y como, diferente, como a pesar que salió en su generación, son también diferentes clases, diferentes momentos, porque eh, ella no tenía el dinero para como ver películas y todo eso, entonces encontrar ese, como aún ese grupo adentro de la tercera edad que tenía acceso a todo este equipo que pueden compartir y hablar sobre ello, pero que también tiene la paciencia y encontrar grupos en nuestra generación que también tienen la paciencia para escuchar y adaptar. La cosa es que los aparatos para reproducir este video usaba minerales que ya no podemos usar. Ya, como es imposible. Hacía más daño al planeta que utilizarlo, tratar de como guardar o como repararlo. Entonces, ¿qué hacemos ahí ahora? Porque no es algo que la tercera generación sabe cómo utilizarlo, pero usando cosas cosas específicas que ya no tenemos acceso. Entonces, esa es la conversación que en realidad que tenemos que tener, es escuchar cuentos, pero averiguar cómo adaptar, porque no vamos a tener el mismo acceso a esos materiales que alguien de los 80 usaba. Y no, ese de tipo de comunicación, eso es como es súper difícil estar al día con todo, pero por ejemplo, algo que para mí era un choque, María Elena, si yo, si yo te quiero llamar, ¿qué es el gesto que usaría para llamar? En persona o por teléfono? Persona como, oh, llámame. Y yo hago un gesto para No, llamar con mis... usaríamos este, claro. Ya. Porque eso era la que teníamos. Ahora si yo pregunto a los niños que yo cuidaba, es así. Porque el celular es así. Entonces, es eso como de la generación nueva, nuestra generación, tenemos que tener la paciencia de explicar todos los cambios que hay, pero también la tercera generación necesita la paciencia para escuchar y hacer esa conexión y por eso yo veo que es difícil conectarse a veces, no solamente por eso, pero también con, con el progreso de tecnología. Como yo hablando con alguien que no es técnico, también hay como un choque, hay una diferencia. Porque si yo digo, María Elena, pásame el USB-C y tú jamás usabas un USB-C, ¿cómo vas a comunicar más conmigo? ¿Cómo me vas a preguntar? Porque si no sabes, ¿cómo vas a preguntar algo que no sepas? Pero yo como una persona extrovertida,
entiendo que es súper difícil de hacer esa conexión si alguien es introvertida. Eh, una manera que algo básico o sencillo más bien sería compartir recursos de online. Ahí uno puede comenzar una conversación, pero igual, como yo le diría a mi abuela, como, oh, puedes, habla con esta persona online que ella ni siquiera sabe cómo usar el teléfono, más, sin, menos la computadora. Entonces sí, es algo difícil, pero ¿cómo comunicarse? ¿Cómo hablar con alguien? ¿Cómo decir, preguntar a alguien cómo es su día? Algo así es difícil y aún es más difícil si tenemos que, porque esto es tecnología, todo esto es tecnología. Y parte de esa tecnología es el acceso que uno tiene o que tenga o que puede tener y ahí viene toda la discusión. Pero no, no di una respuesta buena para esa pregunta, pero sí ahora estoy como averiguando cómo uno puede comunicar, cómo hacer esa comunicación. Bueno, esta es una manera. Estás haciendo un evento por Facebook. Eso es una manera linda. Es que justo estaba pensando también en una situación que nos ocurrió hace un par de semanas con los chicos de servicio social. Estamos trabajando en un proyecto que muy posiblemente les vamos a poder presentar en noviembre, que consiste en una serie de investigaciones en la intersección arte y tecnología. Eh, y entonces uno de los programas, todavía no sabemos cómo llamarle, porque también, ¿sabes? Como que hemos tenido esta tensión eh, son cápsulas, ¿no? Porque en la formación de la comunicación y de como esta escuela de medios de los ochentas, como que justamente los estadounidenses como que se apropiaron de la teoría de la comunicación en algún dado momento y entonces muchas formas de nombrar vienen de allí. Pero entonces ahora con la cuestión donde ya es una hibridación, ¿no? O sea, es decir, ya no tienes una cápsula de radio, ya no tienes una cápsula de televisión, la narrativa que le queremos dar a estas, a esta presentación de investigaciones. Entonces ahora estamos entre que son cápsulas o son episodios y entonces cada investigación es una temporada. Es decir, ¿cómo te vas adecuando? Porque también tenemos claro que no queremos hacer cine, que no estamos haciendo un reportaje, que, o sea, es decir, también como esta búsqueda de narrativa problemática, porque tampoco estamos haciendo divulgación. Una cosa que le hemos llamado en el laboratorio discusión pública a lo tecnológico, claramente en la intersección arte y tecnología. Entonces, se vuelve muy complicado incluso cómo le vas nombrando a algo para que no parezca que es algo del pasado, pero ¿cómo nombras eso y que ese nombre dé cuenta de eso que estás haciendo, ¿no? Entonces, una de los temas que se van a abordar es el CCRU, que es un colectivo o un grupo de investigadores, de filósofos, que están en torno como a ciertas manifestaciones en la música. Pero entonces los chicos que están haciendo las cápsulas, que están haciendo la parte de la producción audiovisual o la propuesta audiovisual, decían que no encontraban materiales audiovisuales para poder presentar, ¿no? O sea, es decir, que lo que buscaban no respondía a eso que estaban buscando. Y entonces decíamos, bueno, dónde más o qué tan profundo tendrías que escarbar en la internet, por lo menos en los ejercicios de búsqueda que hicieron, no encontraban estas imágenes que les hagan, sobre todo en este ejercicio tan profundo que están haciendo los filósofos pensando la relación tecnológica y siendo un poco pesimistas de lo que está pasando en ese momento y que viene, ¿no?
Entonces, las imágenes que hay no son necesariamente las que están necesitando para contar esta historia. Entonces, echas mano de lo que encuentras. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención este problema que se presentaba, porque hoy parece que todo está en Internet y no es cierto. ¿No? Y algo que, por ejemplo, ocurrió en los 80s, donde ya hay videos, ¿no? O sea, es decir, ya tienes una tecnología o ya tienes dispositivos que te permitían grabar cosas, eh, no hay stock, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo se eligió o de qué manera se están tomando decisiones para tener una memoria audiovisual de las épocas? Y entonces, un problema que atraviesa justamente esta cápsula es que a lo mejor incluso ese material audiovisual te puede dar cuenta de la generación de los 70s, pero del Reino Unido o de Estados Unidos, pero ¿y qué pasa con las generaciones? ¿Y qué pasa con las experiencias audiovisuales? ¿Y qué pasa con la memoria audiovisual, por ejemplo, de todas las demás generaciones? O sea, es decir, es como un borramiento, porque entonces se hace una homologación estética de la juventud que es lo que se ha digitalizado, ¿no? O sea, es decir, entonces ese problema a mí me parecía muy interesante porque yo decía, bueno, si le empezamos a buscar qué estaba haciendo la juventud en México en los 80s, quiénes tenían acceso a tener una videograbadora. Entonces, no va a ser toda la juventud mexicana, sino van a ser ciertas clases sociales, a lo mejor con ciertas prácticas. Y eso, yo no sé si en el momento actual incluso haya una discriminación de clase en la propia memoria digital que tenemos en Internet en este momento, ¿no? O sea, es decir, ¿quién está guardando? ¿Qué está guardando? O sea, en 30 años, o sea, pensando un poco, si estamos hablando de los 70s, de los 80s en el 2020, no sé, en 30 años, si yo quiero hacer un análisis, como diría Walter Benjamin, a contrapelo, ¿qué herramientas audiovisuales voy a tener para pensarlo? Entonces, eso a mí me parecía como increíble, porque como que uno daría por sentado que lo que sea que tú quieras buscar está en Internet. O sea, yo pongo muro de Berlín y me aparece, o sea, como uno pensaría que todo sobre el muro de Berlín está ahí, pero no, hay una parte sobre el muro de Berlín, no todo lo que quisiéramos saber al respecto, ¿no? Sí. Eso viene de vuelta a algo de físico, porque si queremos archivos de las 60, 70, 80, que sabemos que hay, de qué capacidad, eso no sabemos, pero algo tendría que haber. La cosa es que si es de comunidades, ellos, para para encontrar algo online, uno primero tiene que subirlo y compartirlo. Entonces, eso que podemos, de nuestra generación o nuestras comunidades de ahora, con todo este acceso y posibilidades con la computadora, eso podemos hacer, que sería en inglés como archivable. ¿Cómo podemos, con nuestros recursos, nuestras voces y historias, cómo podemos empacarlo para que puede entrar a un archivo? No estoy diciendo que tenemos que dar a la Universidad de Nueva York para que sea archivado, pero ¿cómo podemos guardarlo así que alguien en el futuro puede tener acceso? Y eso, primero comenzamos con algo digital como las fotos, organizarlo por año es algo súper sencillo y ponerlo en categorías o como nombrarlo por evento, cosas así. Y si vamos a decir bueno, por Facebook uno no puede ver las fotos porque uno necesita tener la cuenta. Yo no tengo Facebook, entonces toda la información que hay en Facebook, yo ya no tengo acceso porque yo necesito ese perfil primero, esa cuenta para tener acceso. Entonces, ¿dónde estamos? Si queremos compartir, ¿dónde estamos compartiendo? Porque eh, eh, con los estudiantes de ahora, hay maneras de
no asegurar, porque la red nunca es segura. Todo que en la red no es para por todo el tiempo. No, hay sí también a pesar el acceso es como instantáneo por una manera, no es algo que podemos depender en ella. Eh, pero hay maneras de buscar eso que como ingeniería, cuando aprendí como software development, desarrollamiento de software, eso era algo muy interesante que aprendí, cómo buscar y cómo hacer las preguntas. Porque me imagino de las navegadores que usamos, Google es lo más popular. Me estoy imaginando porque es lo más accesible a veces. Hay Mozilla, pero también hay Tor. Tor como programadora yo uso porque como hacker hay más cosas que no es parte de algoritmos. Entonces, esos navegadores, esos también son herramientas que estamos usando. Entonces, la pregunta es, ¿qué herramienta estamos usando? ¿Qué estamos usando Google? ¿Estamos usando Mozilla? ¿Y cómo estamos haciendo las preguntas? Porque si yo pongo video de los 80s, es una pregunta muy vaga, muy general. Cuando yo hice mi tesis sobre el cine paraguayo, yo en un momento, en un libro, un artículo que yo tenía que leer para la escuela, sabía que había algo de cine, porque decía cine. Y era justo cuando eh, Paz Escena, ella hizo sus películas y estaba como comenzando su carrera, pero yo, y esto era cuando la red ni siquiera estaba tan desarrollada, encontré cosas, pero no que quería. Pero tampoco cuando yo fui a Paraguay, tampoco había los archivos. Uno no podía encontrar los videos porque nadie lo guardó. Entonces, después lo encontré, estaban en archivos en los Estados Unidos y como había gente que lo grabaron online o como era una grabación de la cinta en tele y grabaron eso y pusieron online. Entonces la calidad era horrible, horrible, pero es la única cosa que encontré. Entonces, yo con eso yo dependía mucho en la comunidad y de esos artistas y directores. Entonces, si no lo podemos encontrar online, entonces uno tiene que como agarrar café y tener un tiempo porque eso va a comenzar una aventura maravillosa, pero que va a tomar no sé cuánto tiempo, que con todo las tareas y cosas que está ocurriendo en la vida, pobres estudiantes, lo siento mucho. Porque yo creo que también tal vez hay una diferente manera que utilizan ahora, pero eso era como, yo creo que tradicionalmente uno, como tenía acceso al archivo, que tenía que comenzar con el hilo y comenzar a desarrollar, como encontrar dónde quedan esas fotos. Es interesante, me encantaría saber qué eran las preguntas que hicieron, porque puedes engañar el algoritmo, porque también depende cómo el archivo lo categorizaron y organizaron las fotos, porque algo que para nosotros vamos a decir, ese obviamente es de México, de esta parte, y si yo soy gringa, pero si un gringo pone en el archivo South American, América del Sur, como ahí el algoritmo ya cambia, porque estamos buscando México, pero el algoritmo dice, en los archivos decimos América del Sur. Entonces no es la misma cosa.
pero es como, sí es que la computadora, a pesar que es súper inteligente, tampoco es tan inteligente. Tenemos que recordar que también es alguien humano que lo programó, entonces el error humano está como ya incrustada dentro de esos algoritmos y los navegadores, entonces por eso cuando yo hago investigaciones, yo hago una lista de todas las preguntas que hago. Es tal vez un poco demasiado, pero ahí veo como, oh, si pregunto en vez de como cine paraguayo, que me salió como cero en esa época, puse cine latino. Y después encontré libros y como hay un parágrafo diciendo, ah, hay un país adentro en ese continente que hace mucho calor y I'm like, ah, ese Paraguay, ya, ok, saco eso que necesitaba, pero me costó no sé cuánto tiempo, no sé cuánto pelo, porque estoy ahí agarrando mi pelo como, ¿por qué no puedo encontrarlo? Pero es eso, hacer una lista, porque sí podemos como engañar el algoritmo, pero la cosa es que tenemos que averiguar cómo ya está haciendo. Y yo como programador voy a decir que es posible, solamente que cuesta tiempo. Está tremendo porque justamente esta cuestión de la búsqueda es algo digo, perdón que yo siempre ponga de ejemplo a los servicios sociales, pero es que para mí es muy enriquecedor trabajar con gente más joven, tanto para bien como para mal. O sea, evidentemente aprendo muchas cosas, pero también contrasto muchas otras. Entonces, le hacía yo como un poco de burla a un chico y le decía, bueno, pero que no traían ya ustedes un chip integrado. Entonces, como que, porque, o sea, yo pensé que ya venían como conectados al Wi-Fi. Entonces, porque justamente sus procedimientos de búsqueda son muy distintos a los procedimientos de búsqueda que uno tiene. Y yo lo pensaba y lo he comentado con algunos amigos. No sé si tiene que ver con la forma en la que nosotros buscábamos en las bibliotecas antes de que estuviera digitalizado el archivo de la biblioteca, que en realidad tenías una serie de fichas que venían por autor, que venía, o sea, o te sabías el nombre del autor, o te sabías el título del libro o la materia, ¿no? Que a su vez estas categorizaciones de las fichas, pues bueno, ya estaban tamizadas o ya estaban ahí, digamos, de alguna manera sesgadas por quien hacía la catalogación del propio libro, ¿no? Entonces, es decir, si tú estás, sobre todo si tú estás realizando una investigación, seguramente no va a haber una categoría, o muy posiblemente no va a haber una categoría sobre la investigación que estás haciendo. Y no sé si también se debe a que a lo mejor es esta generación la que está haciendo las categorías en Internet y la que está haciendo esta construcción de árboles y de concatenaciones, y que a lo mejor por eso esa lógica con la que uno busca le funciona muy bien. Pero las generaciones, al menos los últimos servicios sociales que he tenido, sí veo que su relación con los buscadores es completamente distinto. Una cosa que veo yo es que le hacen la pregunta que se están haciendo ellos al buscador. Entonces eso a mí se me hace como súper chistoso porque no hacen una combinación de palabras y como arborizar, o sea, por ejemplo, volvemos a un ejemplo, no sé, estos ejemplos que tú pones, ¿no? Incluso si buscamos la Revolución Mexicana, bueno, pongamos algo más reciente, es que no quiero, Acteal, por ejemplo, que es una matanza que ocurrió en México. Si nosotros estamos haciendo una búsqueda, es muy diferente hacer una búsqueda en Internet cuando tienes mucha más información sobre lo que ocurrió y puedes emprender una búsqueda audiovisual muy específica, a que si no tienes ninguna información y entonces si yo nací en los 2000 y hago una búsqueda sobre Acteal, pues voy a buscar qué ocurrió en Acteal, ¿no? O sea, incluso cuando nosotros ponemos a lo mejor una palabra, si pusiéramos Acteal, las preguntas que nos va a ofrecer o nos va a sugerir el buscador, a mí se me hacen siempre como interesantes porque ya está determinando qué es lo que te interesa, ¿no? Entonces,
a mí sí me parece como algo, no sé, o sea, es como eh, pues esta tensión generacional en la propia búsqueda, ¿no? Porque siempre tendemos como a decir, pues el algoritmo maldito y el internet y no sé qué. Y claro, sí, hay empresas, claro, sí, hay tendencias, pero también, ¿cómo vamos, por decirlo, entrenando a esos buscadores, sobre todo ya como en estas rupturas, ¿no? De quienes vienen de utilizar un fichero y que a lo mejor están muy presentes en los inicios de las categorizaciones y de las concatenaciones de la información contra estas nuevas búsquedas que ya no están buscando o se están a lo mejor problematizando tanto estas relaciones conceptuales con búsquedas, con preguntas ahora sí que obvias, ¿no? Y si a eso le sumamos, en el caso del audiovisual, que a mí me parece un error que se piense que se traduce a ceros y unos, o sea, es decir, o que tú le das a una inteligencia, la entrenas para que busque cosas parecidas, o sea, es decir, ¿quién está, digo, tú como ingeniera, ¿no? O sea, por un lado como ingeniera, pero por otro lado en tu relación con el mundo del arte y con el archivo, eh, o sea, ¿cómo lo entrenas a buscar, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo si la concepción de cómo le voy a grabar esta imagen a esta máquina para que busque cómo o para que almacene cómo, y los efectos que eso tiene, como tú lo dices, ¿no? O sea, si yo busco Acteal, ¿quién está determinando lo que hay sobre Acteal en el espacio? ¿Y cómo se va a determinar lo que una generación que no tuvo un contacto de época con ese acontecimiento va a poder leer al respecto de forma audiovisual? Entonces, como no sé allí como qué piensas, ¿no? Eh, Eso que es súper interesante porque todo también como regresa a una de las normas que tenemos en archivos, es en realidad que es el poder de la letra, del idioma, porque si organizamos, no sé, esto, decíamos que, es noventas, pero en realidad eran ochentas, yo ya estoy cambiando la historia de este medio, del cuento, porque hay, la computadora siempre sí es ceros y unos, pero para entender, y son nosotros como humanos que estamos manipulando esos datos en realidad, porque siempre la computadora va a recibir cualquier cosa, como ya me diste información, pero cómo organizamos o cómo describimos esa información viene de nosotras. Y ahí viene los perjuicios, como todo lo malo y lo bien que para describir el, ese evento. Porque la computadora, mi navegador, siempre va a leer, como estamos hablando de leer, lectura y escritura, la computadora siempre va a leer que nosotros estamos escribiendo. Entonces, hay maneras cuando estás buscando algo que recomiendo a veces es, en vez de preguntar una pregunta y también como no palabras, usar, sí, para usar esas citations, quotes, porque si algo está compartido online, cada texto es por letra, cada palabra. Es que nosotros estamos leyendo el concepto, que debería, el contexto, y la computadora no puede hacer eso, no entiende la significancia de algo, o si una palabra
no usamos ya o no. Como el texto es un 0 y 1 y si yo uso estas citas, puedo entrenar, porque siempre el buscador está entrenando de sus búsquedas. Si hubo las citas, puedo entrenar que busca como las palabras en vez, porque estamos buscando conceptos, el contexto. Queremos encontrar a alguien que está pensando lo mismo que yo o que como niega y algo para mi argumento y la computadora no va a entender eso. Es nosotras que estamos buscando eso. Entonces, cortando la pregunta a palabras en citas nomás, porque si busco, vamos, como de nuevo, cine paraguayo, súper vago, general, pero la buscador va a encontrar tal cual cine paraguayo. Como dijiste que tenemos que buscar eso, vamos a buscarlo. Entonces, va a buscar millones de información, artículos y todo eso, y si no es igual, va a decir, no encontré nada o encontré como 100. Pero si como pongo cine en cuotas y paraguayo en citas también, voy a tener más información. La cosa es que sí tengo que buscar mucho y porque muchas cosas va a ser basura, no va a tener nada que ver con mi idea o mi argumento, pero ahí uno ya comienza con entrenando el algoritmo del buscador. Pero la cosa es que todo viene de nuevo de cómo uno está compartiendo esa información online. Porque si yo pongo una foto de mi gata y lo dejo tal cual, no va a salir en ningún algoritmo, ni siquiera en ningún navegador. Pero si comienzo a poner como gata o el nombre de mi gata, que es Peggy, los colores, todo eso, ahí va a salir más en las búsquedas. Pero eso es algo que tenemos control, fotos. Y en realidad si comparto mi foto, ninguna persona va a querer citarme porque ¿quién soy? Soy una persona que puse mi foto en online nomás. Si alguien tiene que hacer un artículo o encontrar información como segura, no usaría cosas que salió de mi sitio. Entonces, por eso es muy importante para los archivos hacer ese trabajo, porque como ellos describen, eso va a ser más seguro. Por lo menos, si yo tengo que citar algo en mi artículo o si tengo que hacer un argumento, ¿quién va a creer más? Si saco la información de un archivo o si saco la información de mi sitio, a pesar que yo esa es mi experiencia y tener la información y aseguro cuál vas a creer más. Y ahí para mí me encanta el uso de foros de discusión online, porque eso para mí es más cruda, más real, porque la gente no tiene que ser esas normas, las policías, porque eso es la cosa, que archivos, universidades, museos, todo hay normas y reglas que tiene que cumplir, que es por eso, la mayoría de las veces que no podemos tener acceso de algo. Porque si no cumpla esas reglas, no pueden compartir en una manera donde sus estudiantes pueden tener acceso. Pero su estudiante puede tener acceso en Reddit, que es un sitio online, que yo puedo poner no sé cualquier cosa y poner mi experiencia y compartir así, pero si ellos están haciendo un tesis, eso en realidad no sería algo que puede citar, pero ahora sí, yo creo que ahora en las universidades uno puede citar Reddit o algo, un sitio online, pero eso es la cosa, de dónde viene la información y cómo se comparte. Entonces, con
bueno, con los estudiantes de ahora con ese clase, toda em, los recursos que ellos están utilizando, ellos pueden ayudar con ese proceso, como si ellos no le gustan como, era súper difícil encontrar esto y era súper sencillo. Ellos pueden como abrir un documento en Google y compartir ese mismo online o abrir una biblioteca en Zotero, que es una herramienta ahora para citar recursos y artículos. Pueden poner todo eso, esos recursos en Zotero y compartir eso, porque después ahora tenemos algo nuevo compartiendo online que alguien más puede, si preguntan o piensan lo mismo en esa pregunta o esos términos, ahora sí uno puede encontrar. Pero si buscamos y lo hacemos como tradicional, escribimos en un artículo y no lo compartimos en una manera que ahora es así ahora como navegadores pueden compartir cosas. Nosotros tenemos que organizarlo en una manera donde puede salir, porque como hay tantas cosas y para archivos hay tantas reglas, ellos no tienen el tiempo ni los recursos como dinero, tiempo, gente para trabajar, no tienen bastante personas para hacer ese trabajo. Entonces, ahora esa responsabilidad nos queda a nosotros, en una manera. Bueno, te escuchaba y pensaba en la diferencia que es una consulta a un diccionario o a una enciclopedia, donde es un concepto y es como súper unidireccional, porque tú preguntas y viene como te ilumina, ¿no? A propósito de la ilustración, ¿no? Te ilumina y entonces ya eres menos ignorante. Pero justo pienso en estos foros como GitHub, Reddit, en su momento Yahoo Answers, y también como en este WikiHow, ¿no? Que me llama la atención que justo lo que se comparte, sobre todo pensaría como en Reddit y pensaría en GitHub, o sea, en los otros también, pero sobre todo en estos dos, en este momento, vienen de una investigación cotidiana de alguien haciendo una tarea, que es lo que en su momento pretendía ser Linux. Y digo pretendía porque a mí me parece que estas prácticas colaborativas que en su inicio eran la razón de ser de Linux, a mí me parece que cada vez se van disolviendo. O sea, ahora hablamos de una persona en específico cuando hablamos de Linux, cuando antes Linux era una comunidad, ¿no? Entonces, como este ir haciendo juntos, me parece muy interesante porque es una forma distinta de crear comunidades, de relacionarnos con los otros y de ir resolviendo problemas que en este caso, que una de las perspectivas que intenta el laboratorio proponer es estas temporalidades múltiples, es decir, que rompamos en nuestra relación con la tecnología una noción de progreso, de civilización, porque creo que es un poco lo que ha embebido esta sesión, como esa persecución del soporte más sofisticado, y no de ir resolviendo de forma situada, local, donde las instituciones siempre aspiran a tener la tecnología más sofisticada. Y en 5 años ya va a ser obsoleta y volver a obtener un presupuesto de las dimensiones que requiere renovarse, pues es complicado, ¿no? Y sobre todo, creo que a nivel mundial estamos en crisis, pero creo que México, Centroamérica y Sudamérica saben lo que es estar en crisis, ¿no? Saben lo que es no tener recursos para digitalizar un archivo, para mantener un archivo digital, etcétera, ¿no? Entonces, se me hacía bien interesante cómo la búsqueda es distinta, porque no es una búsqueda en la que tú, o sea, si haces una pregunta,
pero no estás esperando un instructivo, estás esperando la experiencia de alguien más para bajarla a tu necesidad específica. Entonces, a mí me parecía bien interesante esto que estás haciendo sobre Reddit, porque sobreviven otras formas de que en el propio no saber está un buscar juntos y un resolver juntos, porque alguien pone un pedacito y el otro le pone otro pedacito. Claro que hay un vivo que viene y se roba el código de GitHub y luego lo vende, ¿no? O sea, nunca falta. Pero la creación comunitaria me parece muy interesante y entonces en este sentido como que tengo dos preguntas. Por un lado, en el ámbito del archivo audiovisual, como, ¿cuáles son como los temas más recurrentes en estos foros? Y por el otro, ya se me olvidó. Entonces ahorita que me acuerdo te la hago, pero mientras está. Sí, tienes totalmente la razón, que yo encuentro que muchas veces queremos algo nuevo, algo como muy sexy, como algo que uno no lo pensaba, pero después ninguna persona puede mantenerlo. Entonces quedamos ahí con cáscaras de cosas con conceptos y ideas maravillosas, pero ninguna persona quiere mantenerlo, quiere como dar los recursos, darle el tiempo. Eso, si eso ocurre como 100% en el campo de tecnología, porque, pero también el algoritmo o como la curva de aprendizaje es más rápido que los archivos. Si algo no ocurre, si esa curva no llega a ser una curva en tecnología, como, ya podemos saber que no va a funcionar ahora. Ahora no es el momento, entonces lo sacamos. Pero con archivos, si uno hace un presupuesto para 2020, vamos a usar 2022. Ojalá que llegue el dinero 2025 o 26, ¿ya? Porque no tenemos ese apoyo o esos recursos que son inmediatos. Con tecnología no están en ese campo, el recurso no es dinero por una manera, es más bien el uso. Como el usuario tiene que usarlo, veo cómo lo uso y después ya, como usuario A hizo esto, usuario B hizo esto, entonces ahí yo puedo comenzar con las analíticas, como analizarlo y a pesar como las encuestas que uno hace, como, en 100 personas, 30 hizo eso. Cuando computadora no es como 100 o 1000, es como son millones. Entonces, mi análisis es un poco más rápido. En archivos es súper más lento porque no vamos a tener esa cantidad de personas que utilizan los archivos o los recursos que podemos compartir. Entonces, algo que este, el TBC, y que no tengo ahora la tarjeta de captura, eso es algo que necesitamos usar para la digitalización. Este ahora es propietario y la tarjeta de captura también. Entonces, algo que yo estoy trabajando con una comunidad, porque sabemos de código abierto, ¿sí? Comunidad que si programo algo, como ahí comparto mi código y puedes utilizarlo en la manera que necesitas, puedes añadir, puedes borrar, no sé qué, pero código abierto, esa comunidad. También hay una comunidad de herramientas, hardware abierto, que yo voy a, porque en realidad todos son cosas que de una manera podemos tener acceso, solamente que no va a lucir tan lindo o accesible de como esto. Entonces, entonces es esto que tenemos que en realidad
tratar de llegar. Es lo mismo con código abierto, cómo llegar con estas herramientas, cómo reutilizarlo en la manera que necesitamos. Y ahora estamos viendo un poco más con las computadoras, porque yo no sé si tú con todo el cambio de Apple y todo eso, yo ya estoy aquí harto y mi banco ya no puede soportar más gastos de la computadora. Ahora está saliendo, y la gente ahora está pensando en eso, como es imposible de cada año comprar una nueva computadora solo para utilizarlo el trabajo. Y sí, puedo usar algo que es de 2020, pero el cambio de 2020 a 2002 es tan grande y como el navegador cambia también que las herramientas en una computadora ya no puede, ya es imposible. Como uno tiene que ser muy técnica para convertir todo eso. Entonces, hay ahora comunidades que están haciendo, que lo hicieron antes en los 80s en realidad, que es crear y, bueno, crear computadoras que todo va a ser lo mismo, menos el RAM, que es la memoria, el espacio y el procesador. Bien, procesor. Eso que es posible de cambiar. Y eso era antes. En 2000, las primeras computadoras de Apple, si yo no quería o no tenía el dinero para comprar algo que tenía, vamos a decir, antes era como 60 gigabytes de espacio, yo podía cambiarlo para algo de era 100 después. Eso era posible. Y después, como las compañías se como dieron cuenta, como, podemos obtener más dinero si lo como pegamos. Ahora, entonces, si quiero algo, si yo tengo ahora 100 y necesito 200, mala suerte, tengo que comprar la nueva computadora. La cosa es que sí es posible. Es más pasos para cambiar ese espacio para el chip. Es aún posible. La cosa es que toma mucho tiempo y si arruino la computadora, esa es la cosa. Entonces, pero es posible. Pero la cosa es que ahora hay reglas que no había antes, pero reglas ahora con herramientas que si lo cambio, estoy quebrando el contrato que hago con la compañía cuando compro la computadora. Que según dice, porque ¿quién lee esos términos y que son? Pero según el contrato, si yo cambio algo de la computadora, estoy quebrando el contrato que es tal cual. Pero yo soy parte de esa comunidad no, tenemos el derecho de, si yo lo compro, es mi propiedad por una manera y yo tengo el derecho de adaptarlo en la manera que yo lo necesito. Porque si yo tengo que adaptar a la computadora, yo igual no voy a poder hacer mi trabajo. Entonces y es una herramienta, la herramienta tiene que adaptar a mí. Entonces es algo que no hay soluciones, algo que estamos en conversación ahora con la comunidad. Entonces, si alguien tiene algún comentario o también experiencia o como cuentos, como si yo no pude como digitalizar esto, no podía encontrar esto porque no había. ¿Y por qué no había? Porque nadie lo digitalizó, porque todos esos cuentos también podemos usar como parte de nuestro argumento, porque hay organizaciones que dicen, sí, podemos ayudarte, pero siempre necesitan no sé cuántas
cuántos cuentos diciendo como, ¿por qué? ¿Por qué no compras algo nuevo? Como, ¿por qué no es posible? ¿Cómo voy a comprar? No hacen VHS de nuevo. Ya no están haciendo reproductores. Entonces, la única cosa que podemos hacer es arreglar que tenemos, que tampoco podemos hacerlo tanto porque hay cosas aquí adentro, minerales que yo no voy a encontrar. Entonces, es adaptar que tenemos, que ojalá que no hace tanto daño al ambiente, porque siempre algo va a hacer daño y no vamos a ver como hasta 5 o 10 años y como, ¿por qué lo hicimos? Pero adaptar lo que tenemos y es comenzar esa experimentación. Y eso que estamos haciendo en esa comunidad de, no código abierto, pero hardware abierto, es si hago algo, hago el patente donde uno puede utilizarlo. Es un diferente patente ahora donde no hago el patente para que yo pueda conseguir dinero y si tú lo usas, tú me tienes que pagar o va a ser no sé qué. Hago el patente igual como ese Creative Commons con código abierto. Lo hago para que ustedes puedan utilizar en una manera donde tú puedas adaptar en su situación. Porque eso, para mí, eso es la razón para una herramienta. Yo uso la herramienta para mi situación, para mi proyecto, y eso tiene que adaptar por un modo, porque igual no voy a usar como un martillo donde mejor usar un taladro, pero yo tengo que adaptar con lo que yo tengo y sabemos el problema, no tenemos ya más de eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, aún no tenemos la respuesta, la cosa es que hay la conversación. Un poco para ir cerrando, Lorena, pensaba en dos preguntas. La primera es más bien una consultoría gratis. Si tú trabajaras en una institución como el Centro Multimedia, que tiene este archivo de los 90s y que uno de nuestras principales preocupaciones es, si yo abro este disco una vez, quizá es la única vez que voy a poder abrir este disco, ¿qué hago con él? Esa es una de las preocupaciones que tenemos. Otra que veo yo es, así como en escritura están resolviendo los humanistas digitales, sobre todo pensando en texto escrito, con TEI, los etiquetados, abriendo nuevas etiquetas. No sé cómo piensas tú. A mí me parece que la categorización conceptual no satisface las necesidades de lo audiovisual. Esa es mi perspectiva, pero no sé qué piensas tú, porque evidentemente quien tiene experiencia y quien tiene más conocimiento en este ámbito eres tú. Porque ahí viene lo segundo, o sea, por un lado, ¿qué hago con este archivo? ¿Cómo lo trabajo? Sobre todo, por ejemplo, o sea, hay bases de datos cuyo software va a vencer, no sé, en 5 años y eso que yo creía resuelto porque lo digitalicé, no es cierto, ¿no? Porque en el momento en el que ya no esté disponible ese software, mi base de datos, adiós, ¿no? Y puedo tener aquí cosas que no voy a, como tú has dicho, a lo largo de toda la sesión, o sea, están allí, pero no las puedo abrir más, ¿no? Entonces, ahí como que pienso, ¿cómo se acerca una institución? Y que me parece que el problema tendría que ser el mismo para instituciones del primer mundo como para instituciones del tercer mundo, con lo cual me parece que es terrible pensar en un primero, un segundo y un tercer mundo, pero a lo que me refería es, suponiendo que mi institución tiene muchísimo dinero, como que no lo tiene, a mí me parece que la ruptura de paradigmas y las crisis son las mismas para todos en este momento y la búsqueda de otras formas tiene que ser una búsqueda que todos tendríamos que estar efectuando ahora mismo, ¿no? Entonces,
si tú tuvieses que dar algunas recomendaciones, uno, tanto, ¿qué hacemos con este archivo que no hemos abierto y no hemos abierto porque no sabemos cómo abrirlo y qué hacer cuando lo abramos? Por otro lado, ¿qué pasa con estas cuestiones de etiquetado, con esta noción de la memoria del presente, con toda la carga de la época, con toda la carga de que puede tener la formación de alguien que esté tomando esas decisiones, con la carga política, con todos los sesgos que implica que alguien está construyendo un archivo audiovisual? Si por un lado está TEI para los textos, ¿qué estaría? O sea, yo no estoy como muy convencida de que las inteligencias artificiales sean las que tengan que dar solución a estos problemas. Digo, hay un montón de ejemplos, ¿no? En cómo leen las imágenes las inteligencias artificiales y que a su vez, pues claro, están cargadas con un montón de sesgos. Entonces, ¿y qué viene para el futuro? Porque como ya lo contaste tú, hay que tener un presupuesto, ¿no? Tanto a nivel material en hardware, como a nivel operativo, como etcétera, ¿no? O sea, es decir, nosotros en el Centro Multimedia tenemos un compañero que es Humberto Jardón, que parece una tarea como muy sin sentido, pero que tiene que echar a andar los aparatos cada determinado tiempo para que estos aparatos puedan seguir andando, ¿no? O sea, parece que no es algo importante, pero es algo súper importante, porque en el momento en el que estos aparatos que reproducen o que te permiten ver dejen de funcionar, ya no vas a tener manera de volver a mirar esos archivos, ¿no? Entonces, como lo primero, por eso te decía, es una consultoría gratuita. ¿Qué hacemos las instituciones que no tenemos mucho presupuesto, que tenemos un archivo que no hemos sistematizado y que estamos justo en un momento de crisis donde ya vimos que lo digital no resuelve? O sea, es así como súper esquizofrénico, ¿no? Como yo sé muy bien que no vas a darnos las soluciones, pero en la experiencia que tú tienes, ¿qué serían como las recomendaciones que nos darías a las instituciones que estamos como en ese decir, bueno, ya tengo que hacer algo con este archivo, pero ¿qué? ¿No? Bueno, como mi celular conectó con mi computadora y no sé cómo cambiarlo. Y yo soy técnica y no sé cómo. Bueno, a mí me encanta. Antes era muy común de experimentar porque nadie era como un campo nuevo, entonces ya nadie era experto y no sabía qué pasó, ¿no? Entonces yo diría como, ábrelo. Pero hay normas ahora y hay repercusiones si algo ocurre, entonces por eso que yo tenía que ir a la universidad y ir a hacer todo obtener mi maestría, porque yo quería hacer esto y cambiaron como los niveles, el campo cambió, porque antes era como nadie sabía cómo utilizar un VHS más que cómo reproducirlo. Entonces, antes era como abrirlo, intentar de ponerlo de nuevo, como no solucionó, que está bien. Pero ahora no, cambiaron las reglas, como si yo tengo que abrirlo, uno necesita saber cómo utilizarlo, especialmente con ahora esta VHS no es nada importante. Entonces, si tiene VHS o Umático, ¿qué es el medio? En el archivo. ¿Nada? Ok, eso sería la primera cosa. Y eso por lo menos sí hay recursos que ya la archivista ya lo usó tanto porque era eso en la búsqueda sí va a salir. Y si no sale, te voy a ayudar porque es una pregunta que cada archivista hace. ¿Qué tengo? Como ni idea porque es algo de acceso y también es más bien eso, el acceso. Yo sé que es un VHS porque yo usaba cuando yo era niña, pero con el humático, eso la única vez que yo lo vi era en escuela y después cuando comencé a trabajar en archivos, porque archivistas lo guardaban y lo dejaron en una caja nomás, porque no sabía qué hacer, no sabía qué era.
Entonces, primero es identificar eso, porque si puedes identificar, ojalá que sea VHS, ojalá, porque con eso yo siempre con los estudiantes con tecnología y con computación y programación, yo doy mi computadora y digo, inténtalo, como quiebralo. Así uno va a aprender. Obviamente no puede quebrar algo de arte, pero si es VHS, uno igual puede encontrar algo que no es arte o no es parte del archivo y comenzar a abrir. Porque esto, no. Eso es la manera, para mí, la mejor manera de intentar de averiguar qué tengo y cómo puedo guardarlo. Porque si yo lo quebro en una manera, tengo que arreglarlo, ¿no? Entonces, si es VHS, hay videos ya, hay muchos videos ahora, que hay gente como sacando y quebrando las cosas. Entonces, si uno tiene que como cambiar, porque si esto, no importa si es sumático o VHS, pero si es video, algo en un cassette, si aquí adentro ves blanco y sabes que es hongo, porque uno no tiene que ser archivista para saber que algo es hongo, ¿no? Porque uno ya ve como, mi mamá me enseñó eso cuando yo tenía que lavar el baño, que ese es hongo y tengo que tener cuidado. Cuando eso ocurre, eso uno necesita, sí, ayuda profesional, porque uno no tiene que rescarse por algo que, a pesar que es importante, no es más importante que su vida. Uno tiene que tener cuidado de su persona y sí tener en cuenta de los materiales, pero tú también es importante, entonces no tiene que rescarse en esa manera. Hay profesionales donde ellos tampoco van como tiene todo el equipo y hay herramientas que puede, como, en realidad es como una aspiradora que sacan el hongo y todo eso, entonces uno tiene que tener mucho cuidado, pero con esto es intentar de, bueno, si sabes que se ve bien, no tiene que abrirlo, pero yo creo que una persona, especialmente con esta nueva generación, porque yo siempre tenía miedo de tocar algo así, porque yo no sabía qué era, yo no sabía cómo repararlo. Entonces, uno saca ese miedo cuando rompe algo o cuando ya tiene más como intimidad, como cariño con el equipo, porque ya sabe la manera, los costumbres, porque yo juro, con todo el equipo que tengo, cada equipo tiene su maña. Entonces yo ya sé, con este equipo tengo que hacer esto y no es algo que es parte del equipo, como si encuentro dos equipos más, no va a tener el mismo maña, pero es que yo ya sé cómo es mi equipo, yo ya sé cómo, tal vez no arreglarlo totalmente, porque si la cintura, hay un cinturón, un belt, que están adentro de algunos aparatos que yo no sé cómo cambiarlo, pero sé que es posible, porque cómo uno tenía que ponerlo adentro. Entonces, en ese momento, cuando yo no sé cómo hacerlo, sí, hago la búsqueda o comienzo a hablar con mis colegas, porque a pesar que yo no sé dónde está la información y pregunta a otra colega, ella tal vez sí. O si no, ella puede comenzar es como ese juego teléfono, como yo comienzo y después tú hablas con otra persona, o también más bien es chisme, pero que siempre puede correr, pero por un momento va a llegar de nuevo a ti, en un momento. Eso suena espiritual, pero no. Que la información siempre va a llegar y está ahí en una manera, tal vez no en la manera que necesitamos, como si yo quiero buscar en el navegador y no lo encuentro, tal vez está en un libro,
o tal vez es la experiencia de una persona, porque si tiene que digitalizar y no tienes el equipo, eso significa que, bueno, tengo el dinero, tengo el tiempo o tengo la paciencia para aprender algo totalmente nuevo que en realidad yo ya pagué para esta educación y yo tengo que hacer algo de técnica que yo no, eso no, yo no fui a la escuela para eso, yo sí, pero si alguien en un archivo como curadora o programadora de exhibición, ¿por qué ellos tienen que poner esa responsabilidad en ellos? La cosa es que yo veo muchos museos, universidades que quedamos en nuestra burbuja. Y algo que para mí era muy ilumbrante, muy lindo cuando comencé a trabajar en el campo de código, es que las comunidades como ya comienza a combinar, a pesar como sí hay programadores que hace tal cual, como esto, pero siempre hay una conexión. Es imposible en el mundo de código de no tener conexión con otra parte de la comunidad. Entonces, eso para mí, eso que yo veo en museos y universidad que es muy de burbujas. Entonces, es aprender cómo romper esa burbuja y como admitir como yo no tengo los recursos. Eso la otra cosa que veo en museos y universidades y colectivos, organizaciones, es que no quieren admitir, bueno, también no pueden admitir, porque si hay mucho dinero no pueden admitir que no es posible, que no es posible para hacerlo. Pero en la comunidad de código, esa es la primera cosa que decimos, como, no sé, enséñame, ¿qué hago? Es la primera cosa, a pesar que sí, yo puedo ser experto y igual yo puedo decir, no sé cómo usar eso, no sé ese idioma en programación, dime tú. Y eso para mí como archivista era algo como, yo no puedo admitir eso, jamás, jamás puedo decir que, hice eso y como, lo cagué, como, esa ahí salió mi chilinismo, pero como, lo hizo tan mal, jamás puedo admitir eso. Y yo ya comencé de como quebrar esa costumbre cuando comencé a programar, porque siempre vamos a necesitar ayuda, siempre no vamos a saber todo. Y es como cómo buscar la información y cómo pedir, pedir la ayuda. Entonces, tú como me pediste, ¿qué hago? Eso vamos a hacer. En otro momento vamos a tener una conversación y me vas a mostrar la cosa y yo al tiro te puedo decir como, es esto. Pero también esa pregunta ¿qué tengo? Es muy popular ahora en Google. Muy popular porque muchos archivistas no saben que tienen como en forma de cosas audiovisuales y ahora hay programas que escriben de estos equipos. Entonces ahora hay un poco más de información. Igual de difícil de encontrarlo cuando uno necesita, pero es posible. Bueno, pues estamos, bueno, tenemos que cerrar porque tenemos una conversación a continuación, también en el Centro Multimedia. Pues a mí me parece que esto último que acabas de comentar, Lorena, tiene que ver con algo que ya nos habías dicho tanto a mí como a Joana y que era la necesidad de crear comunidad. O sea, es decir, como antes del presupuesto, antes de la estrategia, primero hay que hacer comunidad. Y creo que justamente nos hemos dado cuenta que se allá van todos los problemas que tenemos en este planeta, que van hacia hacer comunidad. Y pues espero que podamos darles noticias próximamente sobre este hacer comunidad desde el Laboratorio Abierto sobre Archivo. Según yo, en esta colaboración con Lorena, con Joana, y esto, ¿no? O sea, sí, todos estos años que hemos tenido de conversación,
y comenzar a llevarlo a la práctica, pero a la práctica de la comunidad. Te agradezco muchísimo, Lorena. No sé si quieras agregar alguna cosa. No, yo ya hablé de más. Muchas gracias por dejarme hablar de más. No, yo creo que esto podría durar mucho más tiempo y ojalá en el futuro tengamos más tiempo de continuar conversando sobre esto. Pues muchas gracias a la gente que nos siguió en el streaming. Nos vemos el próximo mes en el Laboratorio Abierto sobre Archivo. Y pues bueno, los dejamos con la siguiente actividad. Y hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gobierno de México.